se nos pide que usemos una gráfica en la calculadora gráfica para resolver el sistema de ecuaciones. Debido a que tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, una solución es un par ordenado x, y, que satisface ambas ecuaciones. Para resolver este sistema graficando, usando la calculadora gráfica TI-84, primero necesitamos resolver ambas ecuaciones para y. Necesitamos resolver 3x más 2 y es igual a 6 para y. Y necesitamos resolver x menos 2, y es igual a 6 negativo para y. Resolver esta ecuación para y el primer paso es aislar el término y, por lo tanto, deshacer o eliminar 3x del lado izquierdo, restaremos 3x a ambos lados de la ecuación. Simplificando, nuevamente restando 3x deshace positivo 3x o 3x menos 3x es 0. Ahora tenemos 2 y iguales en el lado derecho tenemos 6 menos 3x o si queremos, negativo 3x más 6. Entonces, si voy a resolver para y, necesitamos deshacer esta multiplicación. Para deshacer la multiplicación por 2, necesitamos dividir ambos lados entre 2, así que dividiremos el lado izquierdo por 2. Cuando dividimos el lado derecho por 2, dividiremos cada término por 2. Simplificando, dividiendo entre dos deshacimientos multiplicando por 2, de modo que el lado izquierdo se simplifica a y, o 2 divididos por 2 es 1, 1 por y es y. En el lado derecho, tenemos 3 2x plus negativo. 6 dividido por 2 es 3. Ahora queremos resolver x menos 2, y es igual a 6 negativos para y, así que restemos x en ambos lados. Simplificando, x menos x es 0, o restando x deshace x positivo. Tenemos 2 y negativos iguales en el lado derecho negativo 6 menos x, o negativo x menos 6. Para deshacer esta multiplicación, haremos divide ambos lados entre 2 negativos. Dividir por 2 deshacimientos negativos multiplicando por 2 negativos o negativos divididos por 2 negativos es 1, una vez y es igual en el lado derecho. Si es útil podemos poner 1 aquí, negativo 1 sobre negativo 2 es positivo 1 2. Entonces tenemos 1 2x luego tenemos menos 6 dividido por 2 negativos, que será menos negativo 3 o más 3. También podemos pensar en esto como negativo 6 dividido por negativo 2 es positivo 3, y por lo tanto tenemos más 3. Ahora que tenemos ambas ecuaciones en forma de intercepción dependiente, que es la forma y es igual a mx más b, podemos graficar estas líneas en la calculadora gráfica. Antes de hacerlo, revisaremos, recuerde que m es la pendiente, y b es la intersección vertical o la intersección y. Esta línea tiene una pendiente negativa de 3 2, esta línea tiene una pendiente de 1 2. Esta línea tiene una intersección vertical o intersección y de positivo 3, y observe que esta también. Este ejemplo es una especie de caso especial, porque observe cómo ambas líneas tienen la misma intersección vertical o y, por lo tanto, el punto de intersección debe ser el par ordenado, 0,3, la intersección vertical de ambas líneas. Pero este no siempre será el caso, así que vamos a seguir y graficar estas líneas en la calculadora gráfica. Para comenzar, presionamos y es igual, si hay ecuaciones antiguas, podemos presionar borrar y luego ingresar, y borrará las ecuaciones de y1, y 2, y así sucesivamente. En y1 ingresaremos 3 2x negativo, entonces negativo 3 dividido por 2x más 3, ingrese. En y2 ingresaremos 1 2x más 3. 1 dividido por 2x más 3. Para asegurarnos de que tenemos la ventana estándar, podemos presionar SOM y luego 6 para Z estándar. Hay un gráfico de la primera línea. Y hay un gráfico de la segunda línea. Observe cómo las dos líneas se cruzan en la intersección vertical, que es el par ordenado 0,3, pero, por supuesto, este no siempre será el caso. Así que repasemos cómo determinamos el punto de intersección en la TI-84. Presionamos Second Trace para el menú de cálculo, queremos seleccionar la opción 5, por lo que podemos hacer una flecha hacia abajo para resaltar 5 y presione Enter, o simplemente presione 5. Ahora nos harán 3 preguntas. La primera pregunta es si estamos en la primera curva. Recuerde que cuando tenemos dos gráficos realmente no tenemos que preocuparnos por esto. Pero observe que si hago una flecha hacia la derecha estamos en la gráfica o línea dada por I1, presione Enter. La siguiente pregunta es si está en la segunda curva o, en nuestro caso, en la segunda línea, que estamos, entonces presionamos Enter. Ahora nos pide que adivinemos, lo que significa que la calculadora quiere que acerquemos el cursor al punto de intersección, lo que realmente no es necesario, pero sigamos adelante y hagámoslo.
Flecharemos a la derecha hasta que estemos muy cerca. Para ese punto de intersección, presione Enter, y ahora el cursor está en el punto de intersección, el par ordenado para eso está aquí abajo, el par ordenado es 0,3. O la solución es cuando x es igual a 0 y es igual a 3. Nuestra solución es x es igual a 0 y es igual a 3, que a menudo se expresa como un par ordenado, donde el par ordenado sería 0,3 como un par ordenado, si las variables son x e y. El primer valor es siempre x, el segundo valor es siempre y. Sin embargo, antes de continuar, verifiquemos algebraicamente que este par ordenado satisface ambas ecuaciones. Usando la ecuación 3x más 2y es igual a 6, y la ecuación x menos 2y es igual a 6 negativos, sustituiremos x por x y 3 por y, para asegurarse de que este par ordenado satisfaga ambas ecuaciones. Realizando la sustitución aquí tendríamos 3 veces x, que es 0, más 2 veces y, que es 3 es igual a 6, bueno, 3 veces 0 es 0, entonces tenemos 0 más 6 es igual a 6, 0 más 6 es 6, entonces porque 6 es igual a 6 es cierto. El par ordenado satisface la primera ecuación lineal. Ahora, para la segunda ecuación nuevamente, hacemos las mismas sustituciones, por lo que tendríamos 0 menos 2 veces 3 es igual a 6 negativo. Bueno, tenemos 0 menos 6 es igual a 6 negativo, 0 menos 6 es 6 negativo, así que de nuevo porque 6 negativo es igual a 6 negativo es cierto, esto verifica que el par ordenado satisface ambas ecuaciones, y nuestra solución es correcta. Espero que hayas encontrado esto útil.